Hola, soy Daniela Morales y este episodio de Returning to the River ha sido traducido al español y originalmente fue narrado por Amanda Kaminsky. Es nuestra responsabilidad defender estas cosas, y el Valle Central no siempre recibe la atención o el reconocimiento que se merece. Soy Amanda Kaminsky y esto es Returning to the River, un podcast de los California State Parks centrado en historias de cuencas hidrográficas. Esta temporada nos centramos en la cuenca hidrográfica del río San Joaquín, y el episodio de hoy explora lo que significa amar un paisaje que no está realmente apreciado. Vivo en Merced desde 2023, así que soy relativamente nueva al Valle de San Joaquín. Viniendo de un lugar mucho más húmedo y frío del noreste, me ha costado un poco acostumbrarme a esta región. En octubre hice un viaje con mi marido y mi madre a uno de los pocos parques estatales del Valle de San Joaquín, Great Valley Grassland State Park. Queríamos salir y explorar la naturaleza, encontrar un bonito camino en algún lugar y quizás ver algunas aves y peces interesantes en el río. El parque no fue fácil de encontrar, ya que se encuentra ubicado dentro de la comunidad no incorporada de Stevenson, en el condado de Merced. Terminamos estacionados en un estacionamiento junto a un embarcadero cerca de la autopista 140. El paisaje era grande y café, con robles desaliñados bordeando el bajo y lento río San Joaquín. Un par de pescadores estaban sentados con sillas plegables y hieleras en la orilla, justo al lado del estacionamiento. Nos aventuramos por el único camino a la vista, un camino de grava elevada que seguía las curvas del río. Mientras caminábamos, me fijé en 4 cosas. La primera fue el olor. Era temporada baja y el río olía a humedad. Lo segundo eran los mosquitos. Tan pronto como nos acercamos a la orilla del río, salieron en masa, picando cada centímetro de piel expuesta e incluso a través de nuestra ropa. Lo tercero fue la basura. Aunque se fue reduciendo cuando nos adentramos más en el camino, los densos pastos en ambos lados estaban llenos de botellas, bolsas de papas fritas y latas de tabaco. En cuarto lugar, y admito que era un distante cuarto lugar, era la belleza. Cuando el camino nos llevaba hacia la orilla, el río serpentaba abajo en amplias y elegantes curvas, bordeado a los 2 lados por pastos de rica textura y explosiones amarillas de flores. Sin embargo, me costó mucho trabajo ignorar mis otros sentidos lo suficiente como para apreciar completamente la belleza. Regresamos temprano, cansados y con comezón, listos para una ducha. Quería aprender a apreciar más este paisaje, practicar cómo guardar los momentos de belleza e incluso aprender a remarcar las partes imperfectas para convertirlas en algo que merecía la pena cuidar. Siempre me ha parecido fácil apreciar los majestuosos acantilados de Yosemite o la fuerza bruta del Océano Pacífico. Pero en este episodio entrevisto a personas que ven la grandeza y la belleza en las praderas, los ríos e incluso los campos agrícolas y los riachuelos del Valle de San Joaquín. Quiero ver estos paisajes a través de sus ojos. Aquí estamos en el mirador de Eagle Hill Vista Point, en la reserva, y al ver a nuestro alrededor se puede ver lo extensa que es no solo la reserva, sino también la pradera del este del condado de Merced. Esta es Joy Boucher,
ecóloga de humedales y directora de la Reserva de Estanques Vernales y Praderas en Merced. Nos reunimos en la entrada de la reserva, cerca del campus de la Universidad de California en Merced, y me dio un recorrido en su nuevo vehículo eléctrico todoterreno. Era un día fresco y despejado, y los campos dorados de pastos secos se extendían ante nosotros en todas direcciones. Estaba tranquilo y silencioso, excepto por el canto de las alondras occidentales y los insectos. Una pravada de gansos volaba a la distancia sobre el cercano lago Yosemite, un pequeño reservorio artificial alimentado por el río Merced que proporciona agua de riego al condado de Merced. Como parte de la gran cuenca hidrográfica del río San Joaquín, el río Merced desemboca finalmente en el San Joaquín, cerca del área recreativa estatal George Hatfield. A diferencia de los parques estatales, la Reserva de Estanques Vernales y Praderas en Merced no está abierta al público. Como parte del sistema de reservas naturales de la Universidad de California, la presencia humana está estrictamente restringida para proteger el frágil ecosistema. Los estanques vernales son esencialmente pequeños humedales temporales que se forman en invierno y primavera, cuando las depresiones poco profundas de las pastizales se llenan de lluvia, por lo que son un ecosistema muy dependiente del agua de lluvia, intermitente y efímero en el paisaje. Durante gran parte del año, los estanques vernales están completamente secos. Cuando los visitamos, solo se podían reconocer como ligeras hendiduras en el paisaje dorado, plano y cubierto de pastos. Así que hay pistas que hay que buscar en el paisaje, como terreno arcilloso, seco y agrietado, o piedras de río, o en este caso, en esta propiedad. Primero hay que buscar esas zonas deprimidas en el paisaje donde se puede imaginar que la lluvia se acumularía en los meses de invierno. Y luego también se puede buscar arcilla seca y agrietada, y así se ven grietas realmente grandes. Esa es la tierra arcillosa por la que es conocido el Valle de San Joaquín. Los estanques vernales requieren tierra dura, que no absorba agua, como la capa dura de arcilla del Valle de San Joaquín, y solo pueden formarse en terrenos que nunca hayan sido arrados, es decir, que nunca hayan sido removidos para la agricultura. Por eso han desaparecido más del 95% de los estanques vernales en California. Y cuando desaparece un estanque vernal, desaparece con él todo un microecosistema. La reserva es un sitio crítico de biodiversidad que cuenta con más de 450 especies de plantas y animales, de los cuales unos 35 son endémicos de los estanques vernales, lo que significa que solo se encuentran en los estanques vernales y en ningún otro lugar del mundo. Joy describió algunas de las increíbles adaptaciones de estas especies endémicas poco comunes, como por ejemplo cómo algunas plantas han evolucionado para tener un sabor agrio como mecanismo de defensa contra animales herbívoros, como venados y alces. También son pegajosas y glandulares, para que no se sequen en el caluroso verano. Me encantó escuchar a Joy hablar de estos pequeños detalles del paisaje. Su pasión era contagiosa. Se fijaba en todo y se deleitaba con todo, incluso con cosas que normalmente se consideran una molestia, como las ardillas y sus madrigueras. Son realmente especiales porque son una especie clave. Crean muchas de las madrigueras de mamíferos que se ven, que son una red de agujeros en la tierra con pequeñas áreas monticuladas, y son las que crean el hábitat para muchos otros animales que viven aquí, en las praderas, porque las praderas no tienen arbustos ni árboles. El único lugar donde refugiarse de los depredadores aéreos o, por ejemplo, de los días fríos y lluviosos es bajo tierra. Por eso, las ardillas de tierra crean estas increíbles redes de madrigueras que utilizan muchos otros animales, como el conejo de Audubon, el búho madriguero, que ahora es una especie candidata a estar nombrada como amenazada aquí en California, y la salamandra tigre de California.
El ojo bien entrenado de Joy me ayudó a ver cómo cosas pequeñas, como la madriguera de una ardilla, se conecta con el ecosistema más amplio e incluso con el ciclo de agua de la región. Todas las especies que viven en los humedales y los estanques vernales ayudan a mantener intactos esos ecosistemas. Y estos ecosistemas ayudan a la región a sobrevivir tanto a las inundaciones como a las sequías. Son muy importantes para atenuar las inundaciones. Si tienes humedales cerca de grandes cursos de agua, son lugares donde puede tener un amortiguador que permite que el agua se encuentre en un remanso y no afecte a las comunidades. Así que creo que es importante reconocer el papel fundamental que desempeñan los humedales en nuestras comunidades y nuestros ecosistemas para atenuar las inundaciones y proporcionar estas zonas de amortiguación para las inundaciones. Pero también son hábitats críticos increíbles para las plantas y los animales. Joy me puso en contacto con varios científicos que están llevando a cabo investigaciones a largo plazo sobre los paisajes del Valle de San Joaquín. El Dr. Jay Sexton es profesor de Ciencias Naturales y del Medio Ambiente en la Universidad de California en Merced y es experto en ecología de plantas de los estanques vernales. Compartió la importancia de cuidar y proteger los hábitats de los estanques vernales, aunque puedan parecer poco importantes para el ciudadano general. Una cosa, ya sabes, más allá del valor intrínseco, es comprender la adaptabilidad de la vida, porque estos son sistemas muy interesantes en cuanto a los ciclos de estrés por los que pasan. Pasan por una humedad y una inundación total en el invierno, y a principios de la primavera, a una sequedad total en los veranos tan secos y calurosos en la Tierra, que se agrieta la Tierra y a temperaturas cercanas a la congelación en el invierno. Y tienes estas plantas y animales y otras cosas que prosperan en ellos. Y es una investigación interminable sobre cómo lo hacen, cuáles son sus trucos, qué podemos aprender de ellos, incluso sobre cómo, ya sabes, algunas personas incluso están interesadas en cómo cultivar vida fuera de la Tierra, en entornos extremos. Y por eso los estanques vernales se mencionan frecuentemente en este contexto, como por ejemplo, podemos aprender a cultivar vida en Marte si entendemos cómo sobreviven las cosas en los estanques vernales. Es evidente que hay un gran valor científico no solo en los estanques vernales, sino también en los ecosistemas de praderas más amplios del Valle de San Joaquín. Uno de los colegas de Dr. Sexton es el Dr. Matt Hutchinson, ecólogo de praderas. Soy Matt Hutchinson, profesor adjunto aquí en UC Merced, en el Departamento de Ciencias Naturales y del Medio Ambiente, y dirijo un grupo de investigación que estudia el pastoreo y los grandes herbívoros en California y también en África. El Dr. Hutchinson es un nuevo residente en el Valle de San Joaquín, ya que se mudó a Merced casi al mismo tiempo que yo, en 2023. En comparación con su trabajo anterior, haciendo estudios en el campo en la nación africana de Mozambique, tuvo que acostumbrarse a un tipo de paisaje muy diferente. Así que he tenido que reeducarme desde una perspectiva observacional para prestar atención a esas cosas pequeñas, en lugar de buscar los grandes mamíferos en el horizonte. Lo que importa es lo que ocurre bajo tus pies o alrededor de ellos, ya sea deteniéndote junto a un estanque vernal para intentar ver algunos camarones de hadas, tratando de identificar flores silvestres, o incluso en estas praderas realmente abiertas donde no hay árboles, donde hay pájaros que anidan en el suelo, por lo que hay que tener cuidado de no pisar su nido. Yo estuve aquí hace un año, a principios del verano, en esta época del año en la que parece que todo se está marchitando. Salí al campo y vi unos pequeños puntos amarillos brillantes en el paisaje. Cuando te acercas a ellos, ves que son pequeños lirios mariposa, con flores de color amarillo brillante, un solo tallo que parecen pequeños faros en el paisaje. Son realmente hermosas, pero lo más increíble era cuando mirabas detrás de estas mariposas y veías que había todo un pequeño mundo dentro de la flor.
En este caso, vi 5 o 6 escarabajos diferentes que parecían usar estas flores como un lugar de apareamiento, y había abejas que polinizaban la flor. Es un buen recordatorio de que hay que prestar atención a las cosas pequeñas, porque pueden estar sucediendo cosas realmente interesantes a tu alrededor. Parte del trabajo de Dr. Hutchinson en UC Merced consiste en ayudar a los estudiantes a realizar sus propias investigaciones sobre los ecosistemas de pradera. Uno de esos estudiantes es Alejandro Ramos, estudiante de doctorado en biología cuantitativa y de sistemas. Alejandro creció en Manteca, una pequeña ciudad situada en el extremo norte de la cuenca hidrográfica de San Joaquín, en su último tramo hacia el delta. Recuerdo que cuando era niño, iba a pescar al río San Joaquín y veía salmones en el río. Recuerdo que era realmente genial. Estabas pescando y veías pasar a esos grandes salmones nadando. Y entonces, durante ese tiempo, veías a biólogos especializados en fauna silvestre en el agua, haciendo lo que fuera que estuvieran haciendo para monitorear. De niño, recuerdo verlos y pensar, vaya, están allá afuera en el barco, trabajando. ¡Qué increíble! Más tarde, pude hacer voluntariado con algunas de esas agencias, contando salmones, y finalmente en la universidad pude trabajar en un proyecto para la restauración de humedales para los salmones. Como parte del grupo del laboratorio del Dr. Hutchinson, la investigación actual de Alejandro se centra en el hábitat del venado burra en el Valle de San Joaquín. A Alejandro le encanta este paisaje y no se imagina trabajando en ningún otro sitio. Es algo genial, ¿verdad? Es como si mi vida hubiera dado un giro completo y estuviera muy relacionada con este lugar. He estado en Colorado, he investigado allí, he trabajado en el Servicio de Parques Nacionales y también era un lugar precioso, pero no hay nada como volver aquí, a lo que siento como mi hogar, ¿sabes? Los científicos tienen mucho que agradecer al salvaje Valle de San Joaquín. Cuentan con ardillas terrestres y flores silvestres poco comunes, estanques vernales y valiosas llanuras aluviales. Quería saber qué podemos hacer yo y otros miembros de la comunidad para ayudar a proteger estas áreas naturales. Sobre este tema, no hay nadie mejor con quien hablar que Zach Wells, director ejecutivo del Distrito de Conservación de Recursos del Este de Merced. Junto con su cofundador, Jeremiah Gregens, Zach creó un grupo único llamado Bear Creek Yacht Club. Bear Creek es un pequeño curso de agua que nace en el condado de Mariposa y serpentea a través de la ciudad de Merced, hasta desembocar en el río San Joaquín. Bear Creek no es precisamente el tipo de lugar donde hay yates. Hay mucha basura, claro, pero no yates. Me llamo Zach Wells y estoy aquí en Merced, California. El Bear Creek Yacht Club es un subproducto colectivo de las partes interesadas de la comunidad que se preocupan mucho por la comunidad y por el arroyo. Aunque el nombre Bear Creek Yacht Club comenzó como una broma, el grupo de Zach que ayuda a limpiar Bear Creek ha crecido considerablemente. Ha recibido la atención de los medios de comunicación, se han unido clubes juveniles y grupos de servicio y está satisfaciendo una necesidad real de la comunidad de tener un arroyo y parques más limpios. Tenemos que proteger estas vías fluviales. Nos encantaría ver el regreso de algunas de las históricas migraciones de salmones que originalmente pasaban por el Bear Creek, que muchos de los residentes de nuestra comunidad recuerdan haber visto a lo largo de su vida, cuando podían bajar por el arroyo en flotadores, columpiarse en cuerdas y hacer todo tipo de cosas. Pero eso ya no es así. Es muy importante que consigamos el apoyo de la comunidad y sigamos generando apoyo e impulso. Es obvio que la comunidad se preocupa por estas cosas, pero es algo por lo que tenemos que seguir luchando.
Zack creció en Merced y tiene muchos recuerdos entrañables de pasear por Bear Creek con su bisabuela. Pero como muchos de sus compañeros de clase, Zack estaba ansioso por mudarse después de high school. Se alistó en la Marina, luego estudió medicina deportiva y trabajó como entrenador físico, y después en la YMCA de Berkeley. Regresó a Merced con su familia durante la pandemia y comenzó a redescubrir las alegrías de su ciudad natal. No apreciaba ni comprendía ni siquiera Bear Creek en sí. Aunque caminaba por allí todos los días, era como un sendero por el que caminaba con mi abuela y demás. Pero cuando volví y lo vi, pensé, oh no, eso no está bien. Me importaba mucho más de lo que pensaba. Estaba ligado a recuerdos y otras cosas. Me provocaba emociones muy fuertes. Se han escrito tantos libros sobre esta zona y hay tantas ideas e inspiraciones, tanta esperanza nueva, ya sea por la fiebre del oro o por lo que sea, que toda esa inspiración fluye por nuestras aguas. Y todo ese conocimiento ancestral e indígena que fluye y burbujea en esas aguas, como no todos los sitios tienen eso. Casi me emociona un poco al hablar de aquello. Es nuestra responsabilidad defender estas cosas, y el Valle Central no siempre recibe la atención o el reconocimiento que se merece. Le pregunté a Zack qué es lo que más le gusta de Bear Creek, además de recoger basura. Lo que más me gusta es subirme a un kayak y bajar por el arroyo. Hay un tramo justo a las afueras de la ciudad, justo fuera de los límites de la ciudad, por encima de McKee, y es como me imagino que eran las cosas cuando nuestros padres eran más jóvenes, o nuestros abuelos eran más jóvenes. Quizás no tal como era originalmente, pero un poco más parecido. Es precioso. Hay muchas aves acuáticas, cormoranes simpáticos. Esas aves simpáticas, el cormorán de doble cresta, por si no lo conoces, es mi ave favorita. Es que las orillas son mucho más altas en esta sección del arroyo, por lo que no se oye mucho el ruido del resto de la ciudad. Es muy tranquilo allá abajo. Hay sombra, está un poco más fresco, todavía se pueden ver algunos peces y oír a las ranas. Me recuerda a como solía ser, y ya tengo la edad suficiente para poder decirlo. Aproximadamente un mes después de mi primer viaje a Great Valley Grassland State Park, tuve la oportunidad de volver a visitarlo como parte de este proyecto de podcast, para reunirme con los científicos medioambientales de los California State Parks. La última vez me picaron los moscos y me decepcionó. Esta vez me sentí más preparada para apreciar los beneficios ecológicos del paisaje de pradera y para fijarme en los pequeños detalles. Me llamo Heather Reed. Soy la directora del Programa de Recursos Naturales del Distrito del Valle Central. Me llamo Colette Bradley. Soy científica medioambiental del Distrito del Valle Central. Trabajo a las órdenes de Heather y formo parte del Programa de Protección de Cuencas Hidrográficas del Cannabis, lo que significa que tenemos varios proyectos de restauración en todo el distrito financiados con dinero de los impuestos procedentes de las ventas legales de cannabis en el estado. Y utilizamos esos fondos para restaurar zonas en las que antes se cultivaba o en las que se podría cultivar en el futuro. Heather y Colette están trabajando en un proyecto de restauración que implica cortar el dique en el que nos encontrábamos. Esto permitirá que el río San Joaquín se desborde durante la temporada de lluvias según sus patrones naturales, reponiendo el suelo y nutriendo las especies autóctonas para que echen raíces y florezcan aquí. Esperamos restaurar las especies autóctonas de modo que ya sabes, si lo construyes vendrán. Nuestras cardas autóctonas son preciosas, nuestras zarzamoras autóctonas son unas plantas hermosas, pero se ven superadas por las zarzamoras del Himalaya. Y es que no sé, es una sensación realmente maravillosa. Me encanta estar en la naturaleza y simplemente sentarme allí y disfrutar de lo que tenemos en este estado y en este parque. La primera vez que vine a este parque era pleno verano y no me impresionó mucho. Solo parecía un gran monocultivo denso y café. Empecé a trabajar en los parques estatales en junio de 2022, así que la primera vez que vi
este parque fue ese verano. Y bueno, acababan de hacer una quema controlada de los 220 acres que se estaban reconectando con el río San Joaquín. Y luego, cuando vine esa primavera, ver cómo volvía a florecer, ver los estanques vernales que hay aquí, que son muy singulares, con especies alcalinas, y fue casi abrumador emocionalmente verlo en primavera. Allí, en el Great Valley Grassland State Park, me sentí muy afortunada de ver este paisaje en transición. No era precisamente un paisaje natural virgen. Había plantas invasoras por todas partes y la carretera del dique por la que caminábamos bloqueaba el curso natural del río. Para cuando escuchen este podcast, es posible que el proyecto de restauración de la llanura aluvial esté muy avanzado, pero aún así no será el paisaje perfecto. Lleva las cicatrices de haber estado separado del río durante tanto tiempo. Durante generaciones, estos paisajes del Valle de San Joaquín se han valorado principalmente por su producción agrícola. Con esta mentalidad es fácil descartar una pradera abierta como esta por haber fracasado en su propósito, por no ser más que un terreno baldío. Lo que realmente me llamó la atención al hablar con Heather y Colette, así como con Zach, Joy y los investigadores de la Universidad de California en Merced, fue la sensación de asombro que sentían ante estos paisajes. Esa sensación de humildad al examinar la madriguera de una ardilla terrestre, al contemplar el interior de una pequeña flor o al mirar a los ojos a un cormorán. Este paisaje es valioso a su manera y estoy deseando salir ahí afuera a seguir explorándolo. Esperamos que tú también sigas explorando paisajes poco apreciados, ya sea haciendo senderismo junto a un río o simplemente observando las aves de tu propio barrio. Esto ha sido Returning to the River, un podcast de California State Parks dedicado a historias sobre cuencas hidrográficas. Muchas gracias por escucharnos. Si te ha gustado este podcast, dale like, suscríbete y compártalo. Para saber más sobre las personas, los lugares y las historias que aparecen en este episodio, visítenos en parks.saa.gov/Returning to the River. Este podcast es propiedad intelectual de California State Parks. Ninguna parte de este podcast puede ser reproducida o distribuida sin el permiso por escrito de California State Parks, sus distritos o divisiones. Esperamos volver a verlos pronto, de vuelta al río.